Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y quiero predicarte bajo el título, yo soy Jehová, ¿quién eres tú para que tengas temor? Dios nos está hablando en la palabra en esta mañana y nos está diciendo, yo soy Jehová, ¿quién eres tú para que tengas temor? Cuando nos enfrentamos al tema del temor, es un tema que cada ser humano tiene que lidiar con él, tiene que batallar con él. En muchas ocasiones sentimos temor en diversas áreas de nuestra vida, en diversas aristas de nuestra vida. Y el temor que sentimos nos impide ver la gloria de Dios, nos impide disfrutar las bendiciones del Señor, nos impide que nosotros podamos ser felices a plenitud, que podamos disfrutar de todas las promesas del Señor, de todas las bendiciones del Señor. El temor es como un ídolo hosco que se levanta y que nos paraliza cada uno de nuestro sentido físico en algunos aspectos y nuestros sentidos espirituales también. La definición de la palabra miedo es una emoción básica y universal que se activa ante la percepción de un peligro real o un peligro imaginario. Algunos estudiosos del tema dicen que el 93% de nuestros temores, de nuestros miedos, nunca llegan a concretarse. Son miedos y temores inducidos por el diablo a la mente humana que en realidad nunca llegan a concretarse. Es trágico que muchas veces le tememos al 93% de las cosas que le tememos no lleguen a concretarse. El diccionario Larón dice, sentimiento que hace rechazar o evitar personas, cosas, situaciones que se consideran peligrosas, arriesgadas o dañinas. El concepto bíblico es que el miedo es lo antónimo de la fe. Es decir, la duda, el miedo es sinónimo de la duda y es antónimo de la fe. Siempre que dudamos de alguna promesa del Señor cosechamos miedo. El miedo paraliza todos nuestros sentidos espirituales. Cuando usted no cree bien la palabra del Señor, el resultado es que usted tiene miedo. Cuando usted cree bien la palabra del Señor, el resultado es que usted se llena de fe y se llena de confianza. Este tema es tan importante que en la Biblia encontramos 148 veces la frase no temas. Encontramos 545 veces la frase temor y su variante. Y encontramos a Jesús mismo diciendo en 25 veces no temas. Por lo tanto, el tema del temor, el sentimiento del temor es un sentimiento bien apegado a la raza humana y que tú y yo debemos de entender cómo opera el enemigo para infundirnos miedo. Él quiere llenarnos de miedo, llenarnos de temor, llenarnos de inseguridad, llenarnos de servidumbre, llenarnos de esclavitud. Cada vez que sentimos temor, incertidumbre, esclavitud, duda, es porque el enemigo está cumpliendo su propósito y estamos faltando nuestra fe, está faltando alguna promesa de la palabra del Señor. El temor es el resultado de nuestro egocentrismo, ya que la premisa de todo temor es la presunción falsa de nuestra omnipotencia. Repito eso. El temor es el resultado de nuestro egocentrismo, ya que la premisa de todo temor es la presunción falsa de nuestra omnipotencia. Se lo digo en palabras más gráficas, más sencillas. Nosotros nos creemos muy grandes, nos creemos muy poderosos, nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy voluntariosos, nos creemos que podemos con todo. Nosotros nos presumimos a nosotros mismos. Y cuando estamos delante de alguna circunstancia que se nos sale de control, que no podemos con ella, nos damos cuenta que no somos tan poderosos como pensábamos, que no somos tan bárbaros como creíamos, que no somos tan inteligentes como pensábamos, que no tenemos el dominio, la experiencia para manipular o tomar el control de la circunstancia. Y el resultado de ese encuentro con la realidad que tenemos es que nos llenamos de temor. El temor es una emoción humana común y puede manifestarse en diversas formas. Permíteme decirte alguna de ellas. Los temores más sencillos, la ciencia le llama fobias. Está la aerofobia, miedo a volar.
Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Astrofobia, miedo a los truenos, a los relámpagos. Zoofobia, miedo a los animales. Acrofobia, miedo a las alturas. Tripanofobia, miedo a las inyecciones. Estos son miedos y fobias sencillas. Hay más, según Google, hay más de 25 o 30 fobias, que no se las voy a mencionar todas por espacio de tiempo. Ahora, cuando vamos a los miedos o temores más importantes en el ser humano, están los siguientes. Tenemos miedo a las enfermedades. Cada persona en algún momento teme a las enfermedades. Miedo a perder el control. Miedo a lo desconocido. Miedo a la soledad. Temor a los gérmenes. Temor al rechazo. Temor al compromiso. Por eso no se enrolan, no se comprometen, y algunos no lo hacen ni con la iglesia. Temor al fracaso, temor a la vergüenza social. Hemos elegido nuestra imagen demasiado alta y tenemos temor a la vergüenza social. Temor a la circunstancia, temor a perder la imagen delante de otro, temor al castigo por el pecado, temor al peligro, temor a la muerte, temor a perder nuestros seres queridos, es decir, familiares, temor al enemigo, temor a alguien con autoridad, temor a lo que alguna persona específica pueda hacer, temor a lo que otros dirán, temor al futuro, temor al diablo y a los demonios. Algunos hasta le temen al diablo y los demonios, no entendiendo que el Señor nos ha dado autoridad sobre todo el diablo y sobre todos los demonios. La palabra dice: te he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y otros temen a la muerte, al cese de la vida física. Esto es algunos aspectos de lo que el ser humano le teme. Ahora, lo importante es que tú y yo podamos entender que cuando tú y yo tememos, es porque estamos dejando de confiar en una de las promesas del Señor. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad que nos causa temor, nosotros no estamos creyendo bien, porque decíamos que el temor es igual a no creer bien la palabra del Señor, y la fe es igual a creer bien la palabra del Señor. Por tanto, cuando tememos alguna enfermedad que nos azota, no hemos creído bien Isaías 53, que dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados y curado. La llaga de Jesús en la cruz del Calvario, el martirio de Jesús en la cruz del Calvario, no solamente es para salvación, sino para sanidad de tu vida y mi vida. Cuando tenemos inseguridad hacia el futuro, ¿qué será? Miedo por perder nuestro trabajo, estamos creyendo más la promesa del Señor que dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estamos creyendo mal la promesa del Señor que dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Estamos creyendo mal la promesa del Señor que dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Cuando le tenemos miedo a la muerte, no estamos creyendo bien la promesa del Señor que dice que Él es la primicia de nuestra resurrección, y que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Pablo decía: en verdad, yo estoy puesto en estrecho. El irme no es provechoso, pero yo lo deseo más. Es decir, morirme no es tan provechoso para ustedes, porque es necesario que yo me quede predicando el Evangelio, pero en realidad yo quisiera partir y estar con el Señor, que es mucho mejor. ¿Sabe por qué Pablo no le tenía miedo a la muerte? Porque él estaba creyendo bien la promesa del Señor, que como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Así que es mucho mejor estar con Él que estar aquí en esta tierra. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, que confiemos porque Él ha vencido el mundo, pero es mucho mejor estar con Él. El temor es un sentimiento intrínseco que solo en ocasiones se manifiesta externamente. Muchas personas dicen: no, yo no tengo miedo, no, yo estoy bien como estoy, yo estoy bien de la manera que estoy. Pero en realidad, cuando cierran la puerta de su aposento, cuando cierra su baño para bañarse, esos lugares son testigos de lágrimas, de temor, porque hay inseguridad, falta de confianza a lo que Dios ha dicho.
El temor es el resultado directo de la desobediencia de Dios. Aparece el temor en la escena bíblica cuando Adán y Eva no quisieron creerle a Dios, sino creerle a la serpiente, creerle a Satanás. No escogieron comer del árbol de la vida eterna, sino escogieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que cuando Dios vino a pedirle cuenta, ellos le dijeron: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El primer temor que tuvieron fue el temor a ser visto por Dios, a manifestar su desnudez. Apareció el miedo cuando ellos desobedecieron a Dios. Por tanto, antes de salir de este punto, quiero que entendamos que cada vez que tenemos miedo, inseguridad, duda, impaciencia, intranquilidad, hay alguna promesa del Señor que no estamos abrazando bien. Hay alguna promesa del Señor que no estamos creyendo bien. La cercanía a Dios no está tan sólida como para nosotros poder echar ese miedo de nuestras vidas. La Biblia nos habla de un temor que es permitido, un temor que supera a todos los temores y que en vez de traer consecuencias negativas a la raza humana, trae bienestar, trae felicidad, trae seguridad, trae confianza, trae provisión, trae cercanía a nuestro Dios. Y el temor es el temor a Dios. Tú y yo estamos llamados a tener temor de Dios. El único temor aprobado por Dios es el temor a Él mismo. Este temor es diferente a los otros temores, porque en vez de paralizar nuestros sentidos espirituales, en vez de paralizar nuestros sentidos físicos, en vez de atarnos espiritualmente, porque el temor a todas las otras cosas nos ata espiritual y físicamente, este temor es un temor reverente. Este temor es un temor de adoración, de obediencia y sujeción a nuestro Dios. La Biblia nos llama a tener temor de Dios. De hecho, se manifiesta en la Biblia como el firmamento, la base para la sabiduría. Job 28 dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El Salmo 112, el cual vamos a leer en unos minutos, nos habla que es muy bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Salmo 46:2: por lo tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová se complace de aquellos que le temen y tiene misericordia de ellos, dice el Salmo 147:11. Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Aquellos que son sabios en su propia opinión no temen al Señor. Aquellos que temen al Señor no se confían en su sabiduría personal, porque saben que la sabiduría está en temer a Dios. De hecho, la Biblia nos llama en varias ocasiones y nos dice que el Señor sea nuestro temor y que el Señor sea nuestro miedo. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero en su corazón están lejos de mí, y su temor de mí no es más que el mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Cuidémonos, amados hermanos, que nosotros nos acerquemos a la iglesia, nos acerquemos al Señor, no por temor a un mandamiento de hombre, no por temor a lo que me dice un pastor, un predicador, un padre, un familiar, que nosotros nos acerquemos al Señor por temor a Él mismo. El Señor hacía una clasificación y decía: ustedes están viniendo a la sinagoga, ustedes se están acercando a mí, pero es por mandamiento de hombre, es por tradición, es por religión, quizás es por buscar un beneficio propio para ustedes, pero yo quiero que ustedes se acerquen a mí por temor a mí, por obediencia a mí. Esta palabra está desafiante. Te vuelvo a leer el versículo, no quiero correr en la predicación. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. Yo quiero que tú te autoanalices en esta tarde, tú le digas, te preguntes a ti mismo, le digas a tu alma: ¿por qué tú estás sentado aquí en esta tarde hoy?
es porque alguien te ha dicho que ir a la iglesia se vive de una vida mejor, o porque te va a ir mejor, o porque algún hombre te ha enseñado que te va a ir mejor, o es porque tú temes a Jehová en realidad. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, venimos a la iglesia por cualquier motivación distorsionada que no sea la única motivación para acercarse a Dios, es temer al Señor. Si no nos acercamos a Dios por esa motivación, de aquí a un tiempo, sea un año, sean 20 años, nos vamos a separar de Él, porque lo único que nos mantiene apegado a Él es cuando le tememos a Él. La Biblia dice que debemos temer a Jehová en los siguientes aspectos. Dios nos manda que le sirvamos con temor y temblor. Todo aquel que hace algo para Dios, sea limpieza, sea atender a los niños, sea cuidar la puerta, sea enseñar, sea predicar, sea alabar al Señor, la Biblia enseña que lo hagamos con temor y con temblor. Cuando yo hago algo para Dios, lo debo hacer con toda reverencia, con toda actitud de consagración. En ocasiones en el Antiguo Testamento, no sé si usted lo sabe, las personas entraban al tabernáculo, contemporalizándolo hoy en la iglesia, entraban al tabernáculo y hacían las cosas sin temor, y caía fuego del cielo y consumía a las personas y los mataba al instante, porque no tenían temor de Dios en su corazón. Cuando tú te dediques a hacer algo para Dios, hazlo con temor y con temblor, porque nuestro Dios es santo, santo, pero también es fuego consumidor. Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Vive una vida en santidad para Dios. Vive una vida comiéndote la palabra del Señor, que es la guía de fe y conducta, que es la lámpara que alumbra tu camino. Vive una vida de oración. El cristiano tiene que orar constantemente, tiene que buscar a Dios. Vive una vida de adoración. Pablo nos dice, le dice a los corintios que se santifiquen en el temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No podemos ser santos si no tememos a Dios. Esa es la gran motivación. La santidad no la trae una manera de vestir. La santidad no la trae una manera de hablar. La santidad no es dejar de hacer lo que otros hacen. La santidad es movida por una posición interna del corazón que teme a Dios, y se manifiesta luego en actos externos. Pero yo no puedo empezar mi santidad externamente si mi corazón no teme a Dios, porque vuelvo atrás, sería mandamiento de hombre solamente. El salmista dice que debemos alabar al Señor y glorificarle con temor y temblor. El temor del Señor, escuchen esto que interesante, nos ayuda a tener buenas relaciones interpersonales. En Efesios capítulo 5, Pablo culmina su exposición diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero lo que él ha dicho antes es lo siguiente: esposa, sujétense a sus esposos; hijos, sujétense a sus padres; obreros, sujétense a su jefe; miembros de iglesia, ovejas, sujétense a sus líderes; ciudadanos, sujétense a las autoridades. Y luego da como la razón de por qué y cómo hacerlo. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Te está diciendo: esposa, sométete a tu esposo, no porque es más grande que tú, más fuerte que tú, o porque sabe más que tú, no. Sométete en el temor del Señor, porque el Dios a quien tú temes te está diciendo que te debes someter. Hijos, obedezcan a los padres, no porque ellos son tiranos ni son buen ejemplo, no. Sométanse a los padres, porque el Señor a quien tú temes te está diciendo que te sometas a tus padres en el temor del Señor. Ovejas, sométanse a sus pastores, a sus líderes, no porque sean mejores que ustedes, sino porque el Señor está diciendo que te sometas a ellos en el temor del Señor. Ciudadanos, todos nosotros sometámonos a las autoridades, porque el Señor está diciendo es en el temor
del Señor. Por lo tanto, cuando yo temo al Señor, yo tengo buenas relaciones, sea con mi matrimonio, con mis hijos, con mis familiares, con mis jefes seculares y mis líderes ministeriales, con todo el mundo tengo buenas relaciones por una sola razón, porque yo temo al Señor y yo quiero cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros queremos agarrarnos del Señor y temer al Señor, hay cosas que debemos entender. El cristiano debe saber en quién ha creído. Tú has creído en un Dios que es todopoderoso. Tú has creído en un Dios que es omnisciente, que es omnipotente, que creó las galaxias, que creó el universo, que creó las constelaciones, en un Dios que está por arriba de todas las cosas. Isaías lo declara, usted me ha escuchado decirlo, que Él está sentado sobre el círculo de la creación y cuenta a los moradores como langosta, corre los cielos como cortina, junta todo el polvo de la tierra con 3 dedos, mide las aguas de todo el mar en el palmo de su mano, pesa los montes con balanza, y todos los poderosos de la tierra delante de Él son como nada. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo tememos. Por eso, ¿a qué circunstancia que sea por arriba de Él tú y yo debemos temer? Si le tememos a Él, cualquier circunstancia o persona que sea por abajo de Él no provocará en nosotros temor. El cristiano debe entender su identidad. ¿Quién soy? Juan 1:12 lo dice. Yo soy hijo de Dios. Lo cantábamos, qué lindo que la pastora tomó esta canción. Yo soy hijo de Dios. Por tanto, si tú entiendes que tú eres hijo de Dios, el temor nunca va a tocar la puerta de tu corazón. Cuando toque la puerta de tu corazón y penetre, es porque en alguna manera tú has dejado de entender la significación tamaña que es el hijo de Dios. El cristiano debe entender lo que tengo. Lucas 10:19. El Señor me ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Tú tienes la autoridad de Dios sobre toda fuerza del enemigo, sobre los demonios. Oh, el Señor mandó a esos 70 a predicar, y cuando empezaron a predicar, los enfermos se sanaban, los demonios corrían, los que estaban esclavizados eran libres y llegaban gozosos. Y el Señor le decía, no se gocen por eso. Eso es normal que pase. Yo veía a Satanás caer delante de mí como un rayo. Por eso yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero ese no sea su gozo, la autoridad que ustedes tienen en el Señor. Su gozo sea que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces nosotros muchas veces desconfiamos de la autoridad que tenemos, y debemos entender que podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La partícula en hace la diferencia. Es en Cristo que podemos todas las cosas. ¿Qué nos acerca o qué nos ayuda a que el temor de Dios penetre en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros podemos tener más temor de Dios? La palabra del Señor. La medida de tu temor está proporcionalmente vinculada a lo que tú lees en la Biblia. Aunque tú digas, yo temo a Dios, yo guardo sus mandamientos, si tú lees la Biblia una vez al mes, esa es la altura de tu temor a Dios. Escucha esto. Proverbios 3:21-26. Hijo mío, no se aparte de estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, es decir, la Biblia, la palabra y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, escuchaste la palabra entonces, eso es un modulador que me está diciendo que solamente entonces, cuando yo lea la palabra, oiga la palabra y haga la palabra, vienen las bendiciones a mi vida. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Si andas con temor, es porque no estás siendo expuesto a la palabra de Dios. Algunos dejan la palabra de Dios solamente el domingo en la iglesia cuando el pastor se la predica, pero no tienen contacto con la palabra de Dios diariamente. Mira, tú tienes que tener un contacto con la palabra de Dios diariamente. Este plan de lectura anual que tenemos no es una competencia arrolladora. Es solamente una motivación sencilla para que tú puedas leer la palabra del Señor diariamente, porque quien te va a guiar en el camino de tu vida, más que el pastor, más que la pastora, más que cualquier religión, más que cualquier asistencia al culto, es el contacto que tú tengas con la palabra de Dios. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Tienes temor cuando te acuestas y te empiezas tu mente a pensar?
en circunstancias adversas, en tus hijos, en tus nietos, en tu trabajo, en tu economía, en la renta, en el mortgage, en no sé cuántas cosas. Dice que cuando te expones a la palabra, todo ese temor se va. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. No vas a temer ninguna plaga que aparezca de pronto, ninguna epidemia que aparezca de pronto. Yo veía cuando en el tiempo del COVID centenares y millares de cristianos tenían miedo. Yo decía, ¿por qué? Si la palabra dice que cuando aparece el pavor repentino debemos estar confiados. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Has visto lo que está pasando en las noticias o al que tú conoces y tienes miedo que te pase lo mismo a ti que a esas personas? Dice la palabra que cuando el temor de Dios está en ti, no tienes miedo que te pase lo que a otras personas le pasa. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Ahora hay algo más que nos apega al temor del Señor, que nos hace temer a Dios, y eso es lo antónimo del temor, y es el amor de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios, pero hay personas que no han experimentado la grandeza, como dice Pablo, la anchura, la longanimidad, la altura, la profundidad del amor de Dios. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú temes a Dios, cuando el amor de Dios penetra en tu corazón, cuando sientes el impacto poderoso del amor de Dios en tu vida, entonces el temor sale huyendo, sale corriendo. No hay cabida para temor y amor al mismo tiempo. O temes o te sientes amado. Las dos cosas no pueden suceder. La Biblia dice que no pueden suceder, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Los dos no pueden cohabitar. Entonces cuando yo tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad, tengo ansiedad, tengo pánico, y ponle todos los otros sinónimos, es porque de alguna manera yo no estoy experimentando el amor genuino de Dios. Aunque yo lo diga con mis palabras, el temor es la evidencia de que el amor de Dios no está siendo experimentado a plenitud en mi interior. Yo puedo decir lo que yo quiera, yo siento cuánto Dios me ama, yo me siento especial para Dios, pero si está el temor, no funciona. Hay algo, hay una promesa que no estás creyendo bien y por lo tanto te estás llenando de temor en esa área de tu vida. Porque el perfecto amor cuando llega, echa fuera el temor. Ahora, pastor, ¿cómo yo experimento el amor de Dios? Tienes que tener relación con Él, tienes que tener comunión con Él. Tienes que ir en oración, tienes que ayunar, tienes que congregarte, tienes que apegarte a Él, tienes que practicar los medios de comunicación. A medida que tú te acerques a Dios, tú vas a experimentar el profundo y grandioso amor de Dios en tu vida y el miedo va a ser disipado. Vuelvo de nuevo, el cristianismo es más interno que externo. El cristianismo no es un bien vestir, un bien hablar, una buena manera de vivir, un estilo de vida adecuado. No, el cristianismo es una plena realización interna provocada por la cercanía que tengo de Dios. Que eso se manifiesta externamente en frutos. Pero no viene del fruto, viene cuando la raíz del árbol está cimentada en el amor de Dios y recibe la savia de la misma comunión de Dios. ¿Me puedes entender? Ahí no hay amor. Cuando estoy apegado a Dios, ahí no hay temor, perdón. Cuando estoy apegado a Dios, no hay cabida para el temor. Aún Pablo dice, aunque venga la muerte, mejor es estar con Cristo. No le tienen miedo a los cristianos a la muerte. Cuando se muere un familiar, Pablo le decía a los tesalonicenses, entristezcanse, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Recuerden que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado seremos levantados juntamente con ellos para estar con el Señor en las nubes. El deseo, el anhelo, la esperanza que Pablo tenía lo hacía sobreponerse aún sobre el temor de la muerte de sus familiares.
Ahora escucha, lo tercero es una buena relación con el Espíritu Santo. Te dije que provocaba en nosotros temor las Escrituras, el amor de Dios manifiesto y el Espíritu Santo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entiende que lo que provoca en ti temor es un espíritu de esclavitud, un espíritu diabólico, es el espíritu del anticristo que está ya manifestándose, es el demonios que quieren turbar tu vida. No. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es papito lindo. El Espíritu Santo ha sido derramado en tu vida, ha echado fuera el espíritu de miedo, el espíritu de esclavitud que crea temor. El Espíritu Santo ha derramado un espíritu de adopción, un sentimiento de adopción, un sentimiento de apegamiento. Tú te sientes ahora apegado a Dios porque el Espíritu Santo ha provocado ese sentir en tu vida y en mi vida, y tu reacción a la hora de tú manifestarte a Dios, decirle papito lindo. Ya no es un Dios que está lejos en el cielo. Ahora, como Jesús enseñaba a orar, es Padre nuestro que estás aquí. Yo siento que soy importante para ti. Si fuésemos a hablar de los beneficios que trae temer al Señor, no pararíamos, pero déjame mencionarte algunos. Larga vida. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Misericordia 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia Jehová sobre los que le temen. Salvación 85:9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Protección, Salmo 64, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Provisión, Salmo 34:9, temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Ese es el problema de Dios, no de nosotros. El problema de tu renta, el problema de tu morgue, el problema de tu comida, el problema de tu trabajo, el problema de tus hijos, de tus nietos, todos los problemas que tú tienes le corresponden a Dios, no a ti. Tu problema es temer a Dios. Y nada falta, dice la Biblia, a los que le temen. Si tú temes a Dios y te falta algo, es porque la Biblia es mentira. Cuando yo temo a Dios de corazón, nada me puede faltar, porque está en la palabra del Señor. Confianza, Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Yo confío en mi Dios. Reposo, para aquellos que no tienen reposo, para aquellos que se sienten fatigados. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirán lleno de reposo el hombre que teme a Jehová. Sabiduría, Job 28:28. Ve aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Bendición, 115:13, Salmo 115:13. Jehová bendice a los que le temen, a pequeños y a grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay algunos que temen perder la bendición que ya Dios le ha dado, y eso no es bíblico. La palabra dice que Dios me da la bendición, y Dios guarda la bendición, cuida la bendición para mí. La bendición sacerdotal, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón estas palabras: Jehová te bendiga, ¿y qué más? Y te guarde. El mismo Dios que te ha dado la bendición es el responsable de guardar la bendición que tú tienes. No temas perder lo que tienes, ni posesiones, ni familia, ni hijos, ni matrimonio, ni trabajo, ni nada, porque Él es el encargado de proteger la bendición que Él te ha dado. Si pierdes algo, es porque te va a dar mucho más de lo que tienes. El proverbio dice: el final de un negocio es el principio de uno mejor todavía. Para las mujeres, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mejor virtud que puede tener una mujer es temer al Señor. Para los solteros, busquen una mujer que teme a Dios. Toda la Biblia, en el tenor de las Escrituras, nos habla para que nosotros nos movamos hacia el temor del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que estés aquí en la tierra, condúcete en temor, pero no en temor a las circunstancias, no en temor a los hombres, no en temor a las autoridades, en temor a Dios, para que te vaya muy bien. En el mundo del trapecismo hay un trapecista que se le llama el trapecista volador, y es aquel que da vuelta y se tira. Y hay un trapecista que se le llama el trapecista receptor, que es el que toma por las manos a aquel que está volando. En las circunstancias de esta vida, muchas veces nos toca ser el trapecista volador. En el trapecismo, este volador tiene confianza que cuando él sale a volar, el que lo va a recibir lo va a agarrar bien y él no se va a caer. En esta vida que estamos viviendo, muchas veces vienen circunstancias adversas a nuestra vida y tenemos que lanzarnos a volar. Y eso es sinónimo de tener fe en que si Dios ha dicho en su palabra y en su promesa que Él va a ser nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro guarda, nuestro Padre eterno, nuestra paz, nosotros no vamos a caer. Porque sus promesas son en Él, sí y amén. Y sus promesas nos deben sustentar. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar con el Salmo 112. Dije que te lo iba a leer. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Es el Salmo de los que temen a Jehová. Escucha esto. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. ¿Entiendes eso? Que cuando tú temes al Señor, la bendición alcanza a tus hijos y a toda tu descendencia. Wow. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. Los que temen a Jehová tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Termino con la palabra de Salomón en Eclesiastés 12:3. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Quiere que te vaya bien en tu vida? ¿Quiere que todo prospere? ¿Quiere que puedas hasta recostar la cabeza en tu almohada y dormir bien? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos.